Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Diga conmigo: mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pueden sentarse, estimados hermanos. Y de paso, no es una excusa, acostumbro no decir estas partes, pero quisiera confesarles de que no me había sentido muy bien con la garganta. Pensaba poner a alguien a predicar esta tarde, pero vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Así que usted me va a tener paciencia. Si van a ver que batalla un poco, usted glorifique al Señor. El gran peligro del aislamiento. Quise pensar estos días y tenía estancado este tema. Por alguna razón el Señor no me lo había permitido predicarlo por más de un tiempo largo. Siempre he querido hablar sobre el aislamiento. Sabe que hay personas que se aíslan, pero hay un peligro. Por eso el título dice el gran peligro, porque hay un peligro cuando una persona se aísla. Una oveja fuera del rebaño es más fácil para la presa. Una persona que está fuera de una comunidad puede estar más fácil a ser atacado. Y sabe que hay veces, hay personas que se han sentido solos y hay personas que les gusta estar solo. Una cosa es estar solo y una cosa es sentirse solo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios con lo que es el aislamiento? Y quiero comenzar con decirle que el aislamiento no es el plan de Dios. El plan original de Dios desde el principio, en el libro de Génesis capítulo 2, el Señor dice en su palabra, cuando vemos, ¿verdad?, a un Adán que tenía todas las riquezas de la tierra. Yo he leído la historia, he leído la Biblia y me sorprendo de los privilegios que tenía Adán. Adán tenía 4 ríos manantiales, ríos que no sé si ahora existen ríos similares. Adán tenía, hermanos, tenía de todos los animales. Adán tenía toda la riqueza de la tierra. Era el mayordomo puesto en la tierra por Dios. Pero la Biblia dice que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno. Diga conmigo: no es bueno. Las hermanas digan conmigo: no es bueno que el hombre esté solo. El Señor se dio cuenta y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le haré una ayuda idónea. Pues Adán no necesitaba nada. Tenía animales, tenía las plantas que quisiera comer, tenía toda la riqueza. Pero una persona que pueda tener tanta riqueza sin tener con quién compartir, con quién convivir, hermano, la vida no es así. Desde el principio, entonces, vean, Dios ha querido una comunión con la iglesia. Y la iglesia debe tener una comunión con otros. Ahora, aquí déjame explicarles un poquito el gran mandamiento. El Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad?, hablando del gran mandamiento, lo que leímos. Jesús les dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ningún ser humano debe estar aislado de Dios. Ninguna persona debe de estar aislado de Dios. Pero hay personas que están aisladas de Dios, que no están con Dios, ni Dios está con ellos. Esas personas no tienen la compañía, no tienen la presencia de Dios en su vida. Pero eso no es correcto, porque Dios, más adelante lo vamos a ver, Dios siempre ha querido dar compañía a la gente. ¿Cuántos tienen esa compañía de Dios? ¿Los que están aquí tienen la compañía de Dios o no lo tienen? Creemos por fe que Dios está con nosotros. Pero también Dios quiere entonces, aleluya, que tengamos una comunión con Él como Señor, como Salvador. Pero luego también Dios quiere que tengamos la comunión los unos con los otros. Por eso dice: y amarás a tu prójimo. O sea, tienes que amar a alguien. Tienes que tener en la vida a alguien más después de Dios. Hay una frase antibíblica, antievangélica. Hay una frase que mucha gente dice: es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Cuántos saben ese viejo dicho? Y mucha gente dice que es mejor estar solo que mal acompañado.
Hermanos, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos solos. La voluntad de Dios es que tengamos amistades. La voluntad de Dios es que nos relacionemos con otras personas, que tengamos otras personas para relacionarnos, porque somos seres vivientes, somos personas. Y el plan de Dios no es que la persona se aísle tanto de Dios, tanto de la hermandad, de los hermanos. Ahora, voy a hablarles un poquito sobre qué cosas hace aislar a las personas, que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros, viendo este mandamiento, diga conmigo mandamiento. ¿Qué significa el mandamiento? La palabra mandamiento es una orden divina que Dios le da a la iglesia. Hay cosas de la antigüedad que se han dejado como una ley del pasado al tiempo de la gracia. Pero aquí el Señor no cambia estos dos mandamientos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Significa que yo tengo que tener una conexión con Dios, que yo tengo que tener una comunión con Dios. Pero luego el siguiente mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la palabra mandamiento es una orden, es una ley, no es una opción. El Señor no está diciendo si puedes, si quieres, si lo entiendes. No es que si usted quiere, no es que si yo quiero, no es que yo lo entiendo diferente. No, la orden divina de Dios es: tienes que tener amistades, tienes que estar rodeado de otras personas. Es una orden, es una ley de Dios. La ley de Dios es que tenemos que rodearnos de personas. Pero entonces hablemos sobre las cosas que aíslan a una persona. Las cosas que aíslan a una persona. Cuando una persona comienza a aislarse de la comunión de los hermanos, de Dios, el primero que hace aislar a una persona es el pecado. Usted ha visto personas que se comienzan a aislarse de Dios. Cuando las personas comienzan a aislarse de Dios, primero comienzan a aislarse de Dios, luego comienzan a aislarse. Si hay alguien aquí que está batallando, y comprendo la humildad y la capacidad que tenemos, si alguien no entiende la palabra aislarse, levánteme la mano los que entienden la palabra aislarse. Si usted no levanta, significa que usted no sabe. Ok, entonces usted no lo sabe, los que no levantaron la mano. Aislarse, para los que no levantaron su mano porque no entienden, pero es normal, para eso estamos aquí, para explicar. El aislamiento son las personas que no quieren tener compañeros, que no quieren compartir con hermanos, que quieren estar encerrados todo el tiempo, que no quieren tener relaciones con otras personas, no quieren tener comunión con otras personas, no quieren tener amistades. O sea, quieren estar separados. En la cuarentena pasó eso. En la cuarentena pasó un aislamiento donde éramos separados de nuestras familias, éramos separados de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque según el virus podía contagiar. Ahora que ya entendieron, lo que hace que una persona se aísla, número uno, es el pecado. En el Evangelio de Mateo, cuando nosotros vemos, hermanos amados, a nuestro Señor Jesucristo hablando, aleluya, de un aislamiento que asintió del Padre, 27:46 de Mateo, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado y cuando Él estaba ya en sus últimos momentos en agonía, 27:46 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue aislado un momento. El Padre dejó de tener la presencia con Él. Jesús, cuando predicaba a la secta, decía: el Padre y yo somos unos. Jesús tenía el compañerismo del Padre. Pero en este caso Jesús está sintiendo el dolor porque estaba abandonado. El Padre lo estaba abandonando. Ahora la pregunta aquí es: ¿por qué el Padre lo estaba abandonando? ¿Por qué? Porque Jesús llevaba el pecado de toda la humanidad.
Jesús llevaba el pecado, Jesús llevaba las maldiciones de nosotros. Jesús llevaba todos los pecados. Y escúchame bien, mientras una persona está en un pecado, pierde la compañía de Dios. Y no hay nada más horrible que una persona pierde, hermano, la compañía de Dios. Podría sonar muy fuerte lo que les voy a decir, pero es preferible dejar la compañía del padre, de un padre pues biológico. Es preferible dejar la compañía de una esposa. Tal vez no es fácil. Es fácil, hermano, perdón, no es fácil, pero es preferible perder la compañía de un hijo, pero no perder la compañía de Dios. Porque el hombre que pierde la compañía de Dios es una persona que queda vacío. Es una persona que queda, hermano, sin gozo, sin paz. Esa persona pierde, hermano amado, el gozo, el deseo de vivir. Porque cuando el padre se separa, el hombre es aislado. Y posteriormente lo que viene después del aislamiento de Dios, la gente se aíslan de la iglesia, se aíslan de sus hermanos, se aíslan de los líderes e incluso hasta se aíslan de la familia. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos la comunión con Dios, que tengamos la comunión con la iglesia. Han leído lo que dice Hechos 2:42 al 46, cómo estaban nuestros hermanos. La Biblia dice que ellos compartían en las casas, compartían en el templo, convivían, hermanos, convivían, cenaban en familia, se reían en familia. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido lo que Jesús dijo, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. El compañerismo. Pero la persona que se aísla después del pecado, mira hermano, deja de tener acercamiento con la iglesia. Es normal. Es normal. Porque el pecado te aísla. El pecado te separa. Yo a veces me pregunto y no quisiera tal vez vivir esa experiencia, y no lo digo como en forma de burla o crítica, pero a veces me pregunto, ¿qué culpa tiene la iglesia cuando alguien cae de la gracia de Dios? Es como que parece que con toda la iglesia tienen problemas. ¿Aló? Parece que toda la iglesia tiene problemas con ellos. Y no estoy aquí para ofender y criticar, pero la iglesia no los mandamos a fallar. La iglesia no los mandamos a que vayan a pecar. Pero ¿sabe algo? Las personas que caen de la gracia de Dios ya no quieren relacionarse con la iglesia. Ya no quieren saber nada de los hermanos. Ya no quieren, inclusive muchas veces pasa que hasta tal vez ya no quieren recibir la visita de los hermanos de la iglesia. Diga amén. Pero ¿por qué pasa eso? Porque es un espíritu de aislamiento que entra en el corazón de la persona. Ya no quieren convivir con los hermanos. Ya no quieren ver a los líderes. ¿Qué culpa tienen los líderes? ¿Qué culpa tienen los líderes para que muchas veces somos despreciados, somos rechazados? Pero hermana y hermano, el aislamiento es un pecado. El aislamiento es un pecado porque lleva a separar las familias. Hay personas que ya no quieren pasar tiempo con su familia. Entonces, número 1 dije que es el pecado. Y Jesús clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús fue abandonado por el Padre? Por el pecado de la humanidad, por el pecado de la raza humana. Cuando una persona le falla a Dios en el pecado, se distancia, comienza a sentir soledad espiritualmente. Porque hay cosas, por ejemplo, hay personas que se sienten solos, pueden estar rodeados de gente, pueden haber mucha gente a su alrededor, pero simplemente se sienten solos. Es la soledad espiritual. ¿Cuántas personas se sienten así? Se sienten solos. Pero hay personas que no solo se sienten solos, sino quieren estar solos. Quieren estar encerrados, ¿verdad?
o no quieren quizás muchas veces que alguien, tal vez hermano, quisiera compartir. ¿Por qué? Porque es un aislamiento lo que el pecado trae, ¿verdad? Como consecuencia del pecado. Pero el siguiente, número 2, el que hace que una persona se aísla es el orgullo. Bueno, aquí no hay orgullo, ¿verdad? ¿O hay orgullo acá? El orgullo. Mire que dice Proverbios, usted lo puede leer en la versión que trae la versión Reina Valera 1960. Y dice, lo leamos, Proverbios capítulo 18, versículo 1, y veamos lo que dice la palabra del Señor. El aislamiento, o sea, ya vimos que es el pecado, primero. Segundo, es el orgullo. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo, dice, busca el que se desvía, es decir, el que se aísla, el que no quiere tener amistades. La versión NTV dice, el que se aparta busca su propio deseo. Pero ahora dice la versión NTV, dice, las personas no amistosas. Hay personas que no son amistosas, no tienen amistades. ¿Están aquí conmigo? Hay personas que no tienen amistades. Algunos dicen, es mejor estar sin amigos. No. Usted no conoce las escrituras si dice eso. En la Biblia encontramos personas que tuvieron amistades. Los que estamos aquí, incluyéndome a mí y todos los que están ahí, ¿tiene usted amigos de confianza? A lo mejor sí, pero en el mundo. No es correcto. No es correcto. La amistad mía debe de ser con los hermanos, con la iglesia. Yo debo tener amistades en la iglesia donde me congrego. Ahora yo le pregunto, ¿hay amistades entre nosotros o hay inamistades? ¿Qué hay? Ahora que usted está sentadita ahí, mi hermana y mi hermano, yo le hago la pregunta en su conciencia: ¿está su amiga acá? Hermano, ¿está tu amigo acá? ¿Tienes a un hermano de confianza en quien puedes desahogarte, con quien puedes hablar, con quien puedes, alguien que te pueda escuchar? Hay personas que no son amistosas, y esas personas no solo tienen amistad en la iglesia, no tienen amistad en el trabajo, no tienen amistad en la casa. Ese aislamiento es, hermano, escúchame bien, es un pecado. Tenemos que tener amistades. Por eso la Biblia dice, el orgullo separa al hombre del resto de la persona. Y cuando hablo de orgullo, no es que usted va a ver a una persona que anda bien creído, que anda acá, bien acá. No, hay personas que son humildes, pero no quieren relacionarse con otras personas, no quieren compartir con otras personas. Yo me pregunto si como iglesia local usted convive con otros miembros. Y si su respuesta es amén, te pregunto, cuando conviven, ¿de qué hablan? ¿Del pastor? ¿De los ancianos? Porque algunos sí conviven, ustedes están haciendo la carne asada, pero hablando del medio mundo. Ahora, no hay nada de malo en convivir, es la ley de Dios. Yo tengo que convivir. ¿Cuándo fue la última vez que usted convivió con un hermano de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que se dijeron, oye hermano, vamos por una carne asada ahí? Yo pongo tanto y usted ponga aunque sea algo, y ahí entre de todos, pero convivamos. Hay gente que no convive ni con su familia, hermano. No conviven ni con sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, inclusive hasta con los padres. Diga amén. ¿Qué es lo que hace eso? El orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que no tienen amistades. ¿Por qué? Porque aquí esta versión dice que las personas inamistosas se separan. Son personas que no quieren tener amistad, no quieren tener, o sea, piensan que no necesitan de nadie, piensan que son sabios, piensan que no es necesario, hermano, o incluso piensan que es más sano andar así. Eso no es así. Más sano es andar con alguien, con una amistad. Tenemos que tener amistades. Salúdame el que está a su lado y dígale, tenemos que tener amistades. Vamos, comparte ahí con alguien y dígale, tenemos que tener amistades. Gloria a Dios. La pregunta es ahora,
¿Tienes amistades? Ok, no todas las amistades. Muchas veces hay amistad, hay Judas en las amistades. Usted no dijo amén, pero yo le estoy diciendo. Mire, así como pensamos y creemos que hay personas que no son confiables, también hay personas confiables. Así como estoy de acuerdo que no todas las personas yo puedo confiar, pero también creo que hay personas dignas de confianza. Tal vez hay que ponerlos un poco en prueba, como padre orar por nuestros hijos, pero mire, viene la influencia. Mire los padres que son de poca amistad o amistosos. El problema es que se transmite. ¿Cuántos padres no tienen amistades? Sus hijos crecen igual. Andan todos solos, separados. Y perdonen la palabra si a alguien le va a doler, pero como dijo alguien por ahí, parecen lobos solitarios. ¿Ah? Parecen lobos solitarios. Pero es que tenemos que tener cuidado como padre, porque hay una influencia. Yo siempre empujo a mis hijos, aquí me están escuchando, y les digo, relaciónense con personas. Hay amistades que son dignas, que pueden confiar, pero también hay amistades de que tienen que tener cuidado, porque tenemos que entender que como iglesia necesitamos tener la amistad y el compañerismo de otras personas. ¿Qué dice la Biblia? Ama más al amigo, porque en el tiempo de prueba el amigo es más que un hermano. Pero ¿qué pasa si no tienes ese amigo? ¿Qué pasa si no tienes esa amistad? Entonces el orgullo es algo que aleja a las personas. Y de paso, yo lo he dicho acá, y me encanta cuando las personas aprenden, porque en una ocasión yo lo dije, es como haciéndose una evaluación. Mire, yo sé que no es bíblico, pero hay personas que lo han aprendido. Supongamos que usted tiene 10 amigos y los 10 están peleados con usted. Entonces no son los 10 amigos del problema. Estoy de acuerdo que 10 amigos puedes pelearte con 2 y 3, pero tienes 10 amigos y todos están peleados contigo, entonces no son los amigos. A veces es uno el del problema. El problema muchas veces está en nosotros, no están en las amistades. Y yo vuelvo a repetir que no todas las personas, no todas las amistades son buenas, pero hay amistades buenas. ¿Hay amistades buenas o no hay amistades buenas? Hay amistades buenas. Es como las mujeres que sufren, como las mujeres que por verdad sufren. Muchas veces dicen todos los hombres son iguales. No es cierto. Hay hombres malos, pero hay hombres buenos. O es como los hombres también que dicen, oh, todas las mujeres son iguales. No, señoras. Hay mujeres que realmente son dignas. Son personas que realmente uno los valora y los ve. Así también son las amistades. Hay personas que realmente no valoran tu amistad, pero hay personas que sí valoran la amistad. Otra cosa, ahora este es el punto número 2. Punto número 3. Lo que aísla a la persona de amistades son la ansiedad o la depresión. Y este caso no lo voy a usar para criticar, pero la soledad, o sea que la ansiedad te puede llevar a una soledad. Y la ansiedad es bíblica. Hay un joven en la Biblia, en el Salmo 119, donde el joven clama al Señor y desde su ansiedad, es un joven. Y el joven dice que en mi ansiedad te clamé, porque él dice que ese joven sintió tocar fondo. Ese joven sintió llegar a lo más hondo de su vida. Pero ese joven dice, mas tu palabra me sustentó. David tuvo ansiedad. ¿Cuánto creen que la palabra nos restaura? No, ¿lo creen o no lo creen? La palabra nos restaura. Porque este joven en su ansiedad, mire, por ejemplo, Elías tuvo una ansiedad. Grandes hombres de Dios tuvieron depresiones. Pero ¿por qué pasa eso? Por ejemplo, en el caso de Elías, ¿por qué tuvo una depresión? Adelante le voy a explicar. Porque él sintió soledad. Jeremías sintió soledad. Cuando caemos en la depresión o en la ansiedad, nos alejamos de los compañeros, nos alejamos de los hermanos de la iglesia, ya no convivimos con los hermanos, nos alejamos, nos separamos. Estas personas que prefieren estar solos, donde no hay ruido, donde no hay bulla. Pero esto no es correcto. Esto es un enemigo. Escuchen bien. Cuando alguien comienza a sentirse por ese sistema, debe actuar inmediatamente en buscar ayuda. Porque este problema
mucha gente se han llevado a matarse. ¿Por qué mucha gente en las redes sociales usted ha visto que comenzaron con ansiedad, entraron a la depresión y la depresión lo llevaron a la muerte? Escuché la historia de un pastor de miles de personas en la ciudad de Texas, creo que es la persona. Confesó a su iglesia que estaba pasando una ansiedad y pidió un tiempo. Pero el problema es que buscó ayuda cuando las cosas ya estaban muy avanzadas. Se sintió en depresión y luego quiso volver a la iglesia a predicar, y contó después de 3 meses que se estaba sintiendo mejor, y en una noche se apoderó la depresión de su vida, terminó matándose. Porque la soledad es un enemigo. Diga al que está a su lado: la soledad es un enemigo. ¿Y usted qué piensa que ese canto que canta en mi soledad es de edificación para su vida? O sea, que es lo que el canto que escuchan algunas hermanas, algunos hermanos. En mi soledad. Ese canto hay que bloquearlo, hermano. ¿Usted cree que Pablo y Silas allá en la cárcel, en mi soledad? No, yo pienso que Pablo y Silas estaban cantando: yo tengo a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo a un Cristo de poder que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó. ¿Cuántos alaban a Dios en este momento, hermano? Yo no creo que Pablo estaba escuchando ese tipo de música, hermano, no. Porque aunque esto es normal, llegan en la vida, pasamos esos momentos. Yo lo he vivido, lo hemos pasado, y es ahí donde tenemos que correr a buscar nuestras amistades que nos diga: vamos a orar contigo, mira, vamos a rodearte en oración, en el nombre de Jesús vamos a reprender todo esto, vamos a estar contigo, somos guerreros espirituales y vamos a clamar al Señor y vamos a orar por tu vida. Dicen amén, mis hermanos. Entonces la soledad es un tremendo enemigo que tenemos que tener mucho cuidado, bastante cuidado, porque la soledad se convierte en un enemigo muy peligroso. Ahora vean, el cuarto punto de la que lleva personas a aislarse es el miedo. El miedo, hermano, es un espíritu que a mí no me da vergüenza decirles. Hace unos tiempos atrás, por razones, ¿verdad?, comencé a tener como un espíritu de miedo, y tuvimos que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Pero no es fácil cuando el espíritu de miedo se apodera en tu vida. Por ejemplo, en el caso de Elías, ahora hablemos de Elías. ¿Por qué Elías huyó al desierto a sentirse solo? Por el miedo de que Jezabel lo iba a matar. ¿Recuerdan la historia que Jezabel le dijo: mira, en nombre de sus dioses le dijo, si no mueres, o sea, ella está haciendo un juramento, decir, si no mueres, quedo mal con mis dioses. Ahora dígame usted, Elías corrió al desierto. ¿Qué lo llevó al desierto? El miedo. Muchas veces el miedo nos lleva a nosotros a aislarnos. El miedo nos lleva, mire ahorita, por ejemplo, ve ahorita, hermano, yo no quiero relacionar esto, pero ve ahorita hay un tipo de miedo. Hay miedo, ya nada más no queremos salir de la casa. Ya no, mire, hermano amado, cuando estuvo la pandemia muchas personas estuvieron ahí, pero ya les dije que yo aprendí 3 cosas durante la vida, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije que en una ocasión, hace muchos años, cayó mucha nieve? Yo pensé que toda la gente estaba encerrado porque yo estaba encerrado, y cuando salgo a ver afuera qué carros que corrían, y regresé con mi cuñado, le dije: oye, solo nosotros estamos encuevados. Le digo yo: la gente anda para arriba y para abajo. Ah, no te creo. Y salimos a ver. No, hombre, toda la calle de Shore Avenue en Rome, Georgia, para allá y para acá los carros. Solo nosotros estábamos encerrados. En la pandemia, igual que no podíamos salir, y llego un día a la ciudad de Roma a predicar porque pastoreaba allá. Y voy deprisa a un restaurante, ni si había, estaba lleno el restaurante. Y yo dije: ¿dónde está la familia? ¿Dónde están los hermanos? A veces el miedo nos aísla, hermano, y tenemos que tener cuidado porque el miedo es peligroso. Mira, Elías tuvo que huir por el miedo. Pero también hay un tipo de miedo, del miedo de qué dirán. Hay muchos hermanos que le fallan a Dios, ¿ok? Hay muchos hermanos que le fallan a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de que no regresan? Porque tienen miedo de ser juzgados, tienen miedo de ser criticados. Pero en parte la iglesia también tiene la culpa, porque la iglesia no estamos para pisotear a nadie que cae de la gracia de Dios. No estoy cambiando el tema de mi mensaje,
Predicamos santidad, predicamos. Y como dijo el gran finado evangelista Billy Graham, cuando el árbol está de pie, hay que podarlo. Y cuando el árbol cae, no hay que hacer leña del árbol caído. ¿Qué significa eso? Mientras estamos bien, corrijámonos los unos a los otros. Pero si alguien falla, ya no lo vamos a reprender, lo vamos a restaurar. Porque hay un miedo, hay personas que ya no vuelven. ¿Por qué? Porque sienten el temor de qué dirán de mí, qué me van a decir, con qué caras me van a ver. Pero ¿sabe algo? Hay que reprender ese temor. Volvamos a los pies de Cristo Jesús. Un aplauso al Señor. El miedo. Elías corrió, huyó del miedo. Ahora, hablemos de algo que esto sí es importante, y esto sí creo que es parte de reprenderlo. El enojo es un sistema que aísla a las personas de otras personas. El enojo es algo terrible. El miedo ya lo hablamos. Pero el enojo, por ejemplo, hay una hermana acá que algo similar aprendió a lo que también yo traducía en un tiempo en mi último trabajo. Y nos decía el jefe, el mayordomo, yo interpretaba y me decía, dígale a la gente, interpretábamos en la junta, decía, deja tu problema en el carro, no lo traigas adentro de la compañía. Yo interpretaba y decían, dile a la gente que dejan su problema en el carro, si se peleó con la novia, si se peleó con la mamá, con el papá o con su pareja, que dejan el problema en el carro. ¿Sabe por qué? Porque dicen, si traes tu problema de allá, vienes a terminar con otros. Usted se da cuenta de personas que tal vez tuvieron problema en el trabajo, vienen a terminar con la esposa. Digan amén algunos caballeros acá. Porque tuvo problema con el compañero de trabajo y viene a terminar con la hermana. La hermana no es culpable. ¿Aló? Algunas hermanas llegaron a tener problema en el trabajo, vienen a terminar con el pobre marido. Y el marido está ahí, ¿yo qué te hice? ¿Por qué? Porque el enojo es un problema. Algo otro lo que pasa en la iglesia. Hay personas que se enojan por cosas que le hicieron afuera, vienen a terminar enojándose con todo el mundo en la iglesia. Eso no es correcto. Si alguien me hizo algo, allá es mi asunto, pero yo no me voy a estar enojando con el hermano anciano solo porque la hermana me hizo algo. Si es que tal vez no debería, pero si estoy enojada un rato con ella voy a estar enojado. Pero no tengo yo por qué estar terminando con medio mundo. No me hicieron nada, hay gente buena. Dígame que hay gente buena. ¿Hay gente buena o no hay gente buena? Sí, hay gente buena, pero son heridos por culpa de otro, porque me enojé con él, termino con ella y todo mundo está mal. No todo mundo está mal, tal vez él está mal, pero no el resto. Aislamiento, diga conmigo, aislamiento es un peligro. Perdemos amistades, perdemos la confraternidad, la coinonía. ¿Sabe qué dice el salmo? Hay un salmo que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. O sea, es hermoso estar con los hermanos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta. En algunas ocasiones nos juntamos con hermanos y familia. Yo tengo amistades con ustedes. Amén. Y tengo otras amistades fuera. ¿Qué hacemos muchas veces? Nos reímos, bromeamos. Me recuerdo en una ocasión cuando mis hermanas estaban en la directiva diaconisa. No sé si las hermanas de acá lo recuerdan, cuando a la pastora le habían regalado una cajita de textos, ¿verdad? Unos textos, no sé si lo recuerdan las hermanas que estaban ahí. Y bromeábamos y era un momento de alegría. Después de comer, después de que habíamos cenado, sacamos una risa, nos reímos un poco. Es bonito cuando terminas riéndote con alguien, porque mire hermano, hay algunos que no han reído ya por algún largo tiempo. Y hay que tal vez volverle la sonrisa. ¿Están conmigo acá? Sí, pero cuando convives con los hermanos, no sé si el anciano recuerda cuando nos estábamos conociendo una vez, hasta las 2 de la mañana fueron de la casa, estábamos viendo un programa, un debate de unos Jesús solos y creo que otros testigos de Jehová, y nos reíamos y miramos el debate. Mire hermano, esa es la coinonía, ese es el compañerismo. Fuimos diseñados por Dios para estar en su presencia, pero también fuimos diseñados para compartir con la iglesia. La palabra iglesia no es el local, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros.
Y tenemos que mantener esa unión. Por ejemplo, entonces el enojo muchas veces lleva a aislarnos de personas. Entiendo, hermano, que alguna vez alguien nos ha hecho enojar, y entiendo eso, comprendo, a mí me lo han hecho, me lo harán, y seguiremos en este caminar mientras estemos aquí. Pero mire, hermana y hermano, yo no porque vengo enojada con mi esposa voy a venir terminando mal con ustedes. Eso es injusto. O usted hace eso. O yo no porque la mujer me hizo algo y termino con mis hijos. Eso no es correcto. O no porque mis hijos hicieron algo y termino con la mujer. Dígame si es correcto eso, hermanas. Yo no porque usted me hizo algo y voy a caer con mis compañeros de trabajo. Entonces volvemos a aplicar lo que decían en la compañía. Deja tu problema en el carro. Porque si yo tengo un problema allá, lo dejo allá, pero no tengo nada que ver aquí, porque somos cuerpo de Cristo, somos hermanos en Cristo, somos una familia en Cristo, y fuimos llamados para una coinonía, un compañerismo. El siguiente punto que lleva a una persona a aislarse es la desobediencia. Porque la orden es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es una orden. Mamás, levánteme la mano las mamás. Mamás, ¿cuántas mamás hay? Okay. Cuando usted le da una orden a su hijo, una orden, ¿cómo se siente usted cuando ese hijo no le hace caso? ¿Ah? No creo que una mamá se siente orgulloso por el hijo que no le hace caso. ¿Qué pasa cuando usted le dice a su hijo, hijo, hace tal cosa, y su hijo no le hace caso? ¿Se siente feliz? ¿Verdad que no? Porque usted dio una orden, y esa orden se tiene que hacerlo, ¿sí o no? Ok. La orden de Dios es al igual para los padres. ¿O algún padre se siente feliz por su hijo que desobedece? ¿Verdad que no? La orden de Dios es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Quiere decir que yo tengo que amar a alguien, tengo que tener a alguien a quien yo debo de amarlo. Pero vuelvo a preguntar esta tarde, aquí entre nosotros, ¿hay alguien aquí mismo de que usted ama con todo su corazón? No, algunos aman a algunos de afuera, hermanos. Yo lo dije la vez pasada aquí mismo. No es que no tenga algo más que decir, pero hay personas que no tienen amistades en su iglesia. Sus amistades están afuera. Eso es incorrecto. ¿Verdad que sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Hicieron una trampa hace unos 2 años atrás, 1 año atrás, y me guardo el nombre de la iglesia, con los fraudes que hacen. Una persona tomó mi foto de perfil, creó un WhatsApp falso y le escribió a uno de los miembros de la misión, y se pasó por mí pidiendo de dinero. Y mire, hermano, tanto amor que descubrí yo ni cuenta me daba tanto que me amaban, hasta me di cuenta por el fraude. Porque la persona estaba pidiendo, parece que $1,800. El hermano estaba en otro estado, lejísimo, donde yo he viajado en avión a ese lugar. Dice que dejó su trabajo y iba a depositar el dinero, pero el problema es que no se acordaba de mi apellido. Entonces llamó a los líderes principales, le dice: oigan, ¿se recuerdan el apellido del pastor Eliseo? Porque me pidió tanto dinero, voy a depositarlo. Y los líderes dijeron: espérate. No deposites nada hasta que hablemos con él, porque siento que eso no es de Dios. Y yo andaba por allá en la iglesia de Gaza con las maestras haciendo algunas cosas, y de repente me llama la persona: pastor, ¿cómo está? Bien, permíteme, voy al grano. ¿Usted está pidiendo dinero? Le dije: ¿yo dinero? No sé de qué está hablando. Permítame, le cuelgo, ahorita le llamo y le explico. Y llamó al hermano y dijo: no vayas a depositar dinero. Ok. Cuando terminó, entonces me llama, me dice: es que una persona se está pasando por ti, está pidiendo dinero, y el hermano ya venía del trabajo. Yo dije: tanto amor que hay en el pueblo de Dios. O sea que si yo era necesitado, yo estaba teniendo apoyo en ese rato. Pero entonces yo le dije en confianza, le dije: yo tengo amistades en mi iglesia. Aunque usted no diga amén, y algunos se están poniendo celosos ya. Yo le dije: yo tengo amistades en mi iglesia. Al primero que yo debo pedirle dinero si estoy pasando una necesidad, a una de mis amistades de la iglesia. Y si ellos no me ayudan, entonces voy fuera. Pero yo no voy a ir afuera sin primero. Voy con mis hermanos, con a los que veo más, a los que me conocen más. ¿Cómo es eso de que yo voy a estar pidiendo favor afuera? A no ser que no encuentre el apoyo en mi iglesia. ¿Están conmigo acá, mis hermanos? Y con esto no estoy tirando. Usted que anda pidiendo oración en Guatemala, ¿y qué pasa con su pastor local? Que están llamando a pedir oración a los profetas endrogados que están allá en el Cerro Quemado. ¿Y qué hay del presidente de los caballeros? ¿Qué hay del anciano aquí? ¿Qué hay de la diaconisa? Digan amén si pueden. ¿Eso no es correcto? Eso no es correcto. Eso es como que la esposa de usted vaya y le pide gastos a otro hombre. ¿Le parece bien eso?
Algunos se pusieron rojos nomás con lo que dije, hermana. Imagínate que sea de verdad. ¿Sí? Imagínate que tu esposa llama, oye, caballero, ¿me podría dar para el gasto? Es que no tengo. No, la hermana debe pedirle a su esposo primero, ¿sí o no? Y así es la iglesia. Yo debo tener mis amistades aquí. Es aquí donde yo debo refugiarme primero. ¿Dicen amén o no dicen amén? Con eso no estoy diciendo que no puedo tener amistades afuera. Yo puedo tener amistades en el mundo, pero mis amistades son los que más convivo, los que estoy más cerca. Aleluya, alabado sea el Señor, porque ahí está mi familia. Decimos amén, mis hermanos. Eso fue lo que yo le respondí a los líderes. Le dije, miren, si yo llegara a necesitar, le dije, primero voy con mi iglesia. Nunca lo he hecho, pero me pararía, le digo, hermano, tengo esa necesidad y hoy les voy a poner 25 cada miembro, me van a apoyar de algo que yo necesito. Voy a hablar claro y sin pelos en la lengua. Yo creo que ustedes me van a apoyar, ¿sí o no? Pero yo, esto es lo que digo. Ahora veamos el compañerismo en la obediencia. Mateo 28:20, Jesús dice, Jesús hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso Jesús dice, estaré contigo algunos días? ¿Acaso Jesús dice, estaré contigo si es necesario? Estaré contigo si puedo. Eso no lo dice la Biblia. Jesús dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos la compañía de Dios, la compañía de la iglesia y la importancia de la iglesia. Porque si yo tengo una iglesia donde congregarme, la iglesia me anima, la iglesia me corrige, la iglesia me fortalece y la iglesia me ayuda a crecer. El aislamiento no es de Dios. ¿Por qué? Oiga lo que dice Eclesiastés 4:1. Valen más dos que uno. ¿Quieres leerlo? Búsquelo. Eclesiastés capítulo 4 versículo 1. Vea lo que dice y después usted me dice, mire hermanos, si hay algo que a mí me molesta es la gente que tiene su propia teoría de Dios de lo que la Biblia no dice. No importa que usted crea, si la Biblia no lo dice, lo que usted y yo pensamos, eso sobra, resbala. Porque lo que tenemos que someternos es a la palabra, no a lo que yo pienso, no a lo que yo creo, no a mi ideología carnal pecaminosa, sino a lo que la Biblia dice. Mire Eclesiastés 4:1. Dice, gloria al Señor. Creo que lo están buscando, ¿verdad? Donde hay compañerismo. ¿Por qué? Porque el compañerismo, donde hay dos, o sea que donde hay dos valen más que uno, porque hay más, o sea, valen más eso, porque tienen mejor salario, dice la Biblia. Y no solamente tienen mejor salario, si el uno se cae, el otro lo levanta. Si alguien cae, el otro lo levanta. Amén, ¿están aquí conmigo? Pero hay del solo, dice la Biblia, porque si el que anda solo cae, ¿quién lo levantará? Hay del solo. ¿Por qué hay del solo? Usted dirá, pero ¿por qué? Porque el que anda solo, si se cae, ¿quién lo levanta? Cordón de 3 dobleces es mejor que un doblez. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, si se rompe uno, ¿qué pasa con una cuerda de 3 dobleces? ¿Sabe usted lo que pasa? Capítulo 4 versículo 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Lo está leyendo ahí? Porque si cayera el uno, versículo 10, lo levantará su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. O sea que la ley de Dios es no aislarnos. Mire hermano, la intención de este mensaje es para animarnos, porque la iglesia es una familia. Los creyentes, la Biblia dice que somos una familia. Si no lo han hecho, hoy aplicamos la doctrina aquí, porque esta es una doctrina, mandamiento, una orden. Si no lo han hecho, relaciónense, iglesia, relacionémonos. En la misma iglesia no nos llevamos. En la misma iglesia no, como que, hermano, como que tenemos amistades en la misma iglesia.
La ley de Dios es tengamos nuestras amistades dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted convivió con alguno de la iglesia? Desde que aprendió un método con nuestros diáconos y diaconisas, ya llevamos ya un par de años. En las juntas yo quiero convivir con ellos. ¿Verdad que lo hacemos? Es fácil de que cada quien hagamos la junta y vamos al waffle al final, o vamos al buffet chino y cada quien agarra su camino y vamos, tranquilo. Pero la idea es esta: convivir. Saluda al que está a tu lado, dígale, ¿cuándo vamos a convivir? Dígale. Amén. ¿Cuándo vamos a comer, hermano? Dígale. Ya escuchó el mensaje del pastor, dígale. ¿Cuándo vamos? Dígale. ¿Sí? Mire, hay personas que nunca conviven usted, nunca comparten. Y el problema es esto. Termino diciendo lo que ya dije. Tenga cuidado, porque eso lo va a influenciar a sus hijos. Si usted es una persona callado, sin amistades, los hijos van por ese mismo camino y uno los mira así todo. No, hermano, no me estoy burlando. Si alguien lo toma como burla, yo no me estoy burlando. Pero cuando los padres son amistosos, los hijos tienen amistades también. Pero ojo, no cualquier amistad. Enséñale a sus hijos quiénes son sus amistades. En algunas veces yo, ahorita ya no mucho, ¿verdad? Pero hace un tiempo atrás miraba a mi hijo chatear o jugar y lo investigaba y me daba cuenta que andaba con algunos hijos de ustedes. Le decía, ok. ¿Por qué lo dejaba? Porque lo hacía con hijos de ustedes y vive el Señor lo que le estoy diciendo. Entonces yo dije, está bien, pero también se les pone límite. Si hay personas que los están guiando por otro camino, los apartamos. Pero eso no significa que no deben tener amistades. Deben de tener amistades. Si usted no tiene amistad, ¿qué piensa que sus hijos van a ser amistosos? Mire, le voy a decir algo. Los hijos son el reflejo de la casa. Lo que los hijos son en la calle, eso es lo que en la casa se les enseña. Tal vez ya salí un poquito del tema, pero lo prediqué hace poco. El hijo que crece con un niño que nace en la casa de mamá, en el paladar lleva el sabor de la comida de mamá. ¿Por qué? Porque desde chiquito, ¿de qué comida probó primero? De la mamá. ¿Sí? Ahí están mi familia que saben. Yo les he dicho, disfruto la comida de todos, pero hay un sabor en mi paladar, que es el frijol de mi madre, que para mí es único. A Micaela le queda más o menos, mi hermana pequeña. Cuando ella me da los frijoles, me recuerda un poquito a mi mamá, pero no le llega, tal vez le llega un 80%. Porque el sabor de mi madre es único en mi paladar. Ahora, si se da cuenta, así crecimos, ¿sí o no? Ahora todos los hijos crecen así. Si usted los influencia a estar así encerraditos, caminando así sin amistades, ellos también van por ese camino. Y por último, ahí viene don Julano igualito que su papá. Porque como usted es así, no hables, no digas, no tocas, no, ahí van los niñitos, mire hermano, no, hay que involucrarlos. Digan amén. Porque es la ley de Dios. Entonces valen más dos que uno. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. Primero, debo tener comunión con Dios. Debo tener comunión con mi familia. Debo tener comunión con mi iglesia. Y debo compartir con otros creyentes. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Póngase de pie. Pero el aislamiento, inclusive yo he escuchado a gente que dicen, apartarse es sabio. Ay, sí, qué sabio. Que hasta se creen mejor que la escritura. No, hermano, apartarse no es de sabio. Juntarse es de sabio. Hasta los animales buscan, hermano, compañerismo. Y nosotros como iglesia debemos de tener compañerismo. Pónganse de pie.